Nos acaba de llegar esta planta que la compramos hace poco. Vamos a ver qué tal. Son dos microdarlingtonias. Entonces vamos a darles el lugar que se merece la darlingtonia en el vivero. Estas se van al pantano. Ok, váyanse preparando para vivir en el pantano. Un pantano lleno de peligros. Bueno, la primera planta va a ser una pingüícola. Vamos a probar suerte aquí en el pantano con pingüícolas, a ver dónde la podemos poner. Vamos a ponerla ahí en ese palo que está ahí. Siempre es difícil filmar y plantar al mismo tiempo. No hay mucho que hacer, es nomás colocarla y pues ya dependerá de ella. Ahí está ya. Vamos a ver qué tal le va. Ahora vamos con la microdarlingtonia microscópica. Esa vamos a ponerla cerca de las otras. Si esa se dio bien, esta debería darse. Entonces vamos a ponerla, puede ser en esta o cerca de esta. Yo creo que la voy a poner mejor cerca de esa. Sí, ahí. Bueno, ahí está. Y vamos a ponerla en su nuevo hogar. Ya se la perdí. Ahí está. Pues ya, todo lo que podíamos hacer por ella ya lo hicimos. A partir de ahorita está por su cuenta. Y la famosísima mezcla 50-50 la vamos a reciclar. Muy buenas tardes, queridos carnibotánicos. Soy Jorge Maldonado de Vivero 64 y les doy la bienvenida a la tercera edición de Vivero 64 Responde. Así que sin más introducción, vayamos al grano. Primera pregunta, Elías Rojas 9347. Elías nos pregunta, a mi Venus le salió una capa blanca en el sustrato, ¿qué podrá ser? Sin duda es un hongo, no cabe la menor duda, pero no es algo peligroso ni es algo grave. Normalmente los hongos de capa que forman capas blancas son hongos que consumen materia en descomposición. Si tu Venus tiene algún tejido muerto, ese hongo va a estar sobre ese tejido muerto. Al tejido vivo no lo va a afectar. Yo no le daría mayor importancia. Si estás en estas épocas del año de invierno, invernales, no la trasplantes, no le cambies el sustrato, tú sigue con tu planta normal. Difícilmente ese hongo va a ser algo malo para tu Venus. Entonces no le des demasiada importancia. Seguramente hay algo de tejido necrótico por ahí que ese hongo va a eliminar. Entonces, pues eso sería. Yo no me preocuparía mucho de un hongo en forma de pelusilla blanca sobre el sustrato. Elías también nos comenta que su Venus la tiene al lado de una ventana con luz solar considerable. Trato de que solo le dé luz solar de la mañana y la tarde, evitando la del mediodía. Ese es un error, no debes evitar la luz del mediodía. La Venus es una planta que requiere sol todo el tiempo posible, de sol a sol. Y hay otro detalle que hay que evitar con las Venus. A una Venus le afecta mucho
el hecho de estar haciendo esto, de moverla, de cambiarla, de que hoy recibe luz de este lado, mañana recibe luz de este lado, mañana recibe luz de este lado, hoy recibe la luz de este lado, mañana aquí. Eso evita que una Venus encuentre su ciclo. Las plantas tienen, ¿cómo se le llama esta palabra? Tienen reconocimiento de su entorno, saben reconocer su espacio temporal. Entonces, andarlas moviendo es reciclar cada vez su propia biología. Entonces, no muevan las Venus del lugar. Donde ya la vayas a dejar, ahí déjala y no la muevas. ¿Saben? Ok, siguiente pregunta. Bueno, ahora nos preguntan Ricardo 0806 Full de Panamá. Saludos a Panamá. ¿Has usado sustrato libre de peat moss? No, en el cultivo de plantas carnívoras hasta el momento siempre he utilizado peat moss, aunque sea en una proporción pequeña, pero siempre he utilizado peat moss por la humedad que agrega el peat moss. Y el peat moss, al ser un musgo sphagnum descompuesto y prefosilizado, tiene muchas propiedades que buscamos para las carnívoras porque emula muy bien el suelo de un pantano. Siguiente pregunta. André Frías Sarancibia 7675. Haz seguimiento de las plantas. Se refiere a las plantas que hicimos en el video de la Venus atrapamoscas, de los cuidados y de por qué no trasplantar Venus atrapamoscas. Vamos por las plantas a ver cómo están. Qué bonitas las Venus. Pero las Venus están acá. Les pusimos palito rojo. Hagan caso omiso del dinosaurio, no es peligroso. Si no me equivoco, es esta de aquí, que a mi juicio se recuperó bastante bien, y esta de acá, que creo que no ha evolucionado todavía. Sin embargo, esto no es algo de qué preocuparse, simplemente es tiempo. Esta Venus, vamos a ver si se alcanza a ver, ahí viene la hoja nueva y estoy seguro que esa hoja nueva va a salir con toda la fuerza que esperamos de una Venus atrapamoscas de vivero 64. Ahora bien, también tomemos en cuenta que se viene la invernación ya de estas plantas. Algunas ya están empezando a manifestar sus signos de invernación, como algunas hojas que están secando o hojas de tamaño reducido. Y aquí ya tenemos que hacer una poda porque esto tampoco es tan bueno que se sature tanto del sphagnum. Llega un momento en que el sphagnum se puede volver plaga. Pero es la mejor plaga que uno puede tener. Regresemos al salón de clase. The Moon R99. El musgo sphagnum se puede revolver con perlita o puro sphagnum. Yo no lo revuelvo, yo uso puro sphagnum. Las veces que lo he revuelto con perlita, la perlita termina flotándose y haciendo un desbarajuste y un cochinero en la maceta o en la charola de propagación de musgo. Y no he notado una mejoría o un mejor rendimiento en el musgo, sobre todo hablando en el sphagnum vivo. Algunos sustratos para nepentes sí utilizan la mezcla de sphagnum deshidratado con agrolita, pero es un sustrato ya muy exclusivo para algunas nepentes Highland. Entonces yo en lo personal dejo crecer mi musgo sobre sphagnum deshidratado sin perlita y vamos a ver las charolas para ver la diferencia entre una y otra. Helas aquí y vamos a aprovechar para charola creciendo en puro sphagnum deshidratado y la charola con perlita. En la charola con perlita podemos apreciar que se fomentó más la formación de algunas algas. El crecimiento ha sido el mismo,
pero va a ser un sphagnum mucho más sucio, más contaminado, menos agradable a la vista que el que está creciendo sin perlita. Y quiero aprovechar para enseñar ahorita un errorcito que cometimos. Miren esta charola de sphagnum que por alguna razón no se regó y se nos secó. Eso lo vamos a solucionar en este momento. ¿Qué hacer si se me seca el sphagnum? Pues vamos a ver qué hacer. Bueno, vamos a hacer una de las actividades más divertidas del vivero. Regar con agua de ósmosis a alta presión. ¡Ajá! Bebe, pequeño, bebe. Si bien las charolas tienen un hoyo de seguridad para que el agua no sobrepase, el riego yo lo hago hasta inundar un poco la charola y que el agua pase por encima del sphagnum. El sol se va a encargar de evaporarla rápido. Y así, como pueden ver, este sphagnum apenas recibió agua, empieza a reenverdecer. Es algo impresionante. Y casi aumenta un 25% su tamaño de lo rápido que absorbe el agua. Me encanta. Entonces pueden tener su sphagnum así, no le va a pasar nada. De hecho, muchas plantas carnívoras soportan ese tipo de condiciones, entre ellos las Venus estar anegadas. Ok, vamos con la siguiente pregunta de la tarde. Said-5, ¿qué me puedes decir sobre las puntas negras en Venus atrapamoscas, asumo? Esto provoca que las trampas no se terminen de formar y se sequen. Eventualmente sí, una Venus que ennegrece la hoja difícilmente tendrá energía para terminar su trampa, y si empieza por la trampa, evidentemente esa trampa ya no se va a resolver. ¿Cuáles son los principales factores para que una Venus ennegrezca una hoja? Bueno, el principal va a ser falta de luz, el otro va a ser un error en el agua, el tercero y el más común va a ser un error en el manejo de la planta. No está en las condiciones óptimas para su cultivo. Recordemos que Venus atrapamoscas es una planta que no perdona. Si no está en las condiciones que a ella le gustan, simplemente va a decirnos adiós prematuramente. Entonces, pues para una Venus que está ennegreciendo las hojas, no te queda de otra más que buscar un nuevo lugar y darle condiciones más apropiadas. La Venus va a requerir agua extremadamente limpia, un sustrato drenante y mucho sol. O si utilizas lámparas de cultivo, necesitarás incrementar la potencia de las lámparas y aumentar la distancia de las lámparas a tu Venus. No hay de otra. Una Venus en buenas condiciones de cultivo no ennegrece las hojas así nomás por nomás. En esta época del año que se preparan a invernar, sí van a empezar a ennegrecer hojas, eso es algo normal, es la invernación. Y no hay manera de diferenciar si la planta está muriendo o está empezando a invernar. Eso nos va a dar la sorpresa el año que entra. Pero una planta que empieza a invernar normalmente empieza a sacar hojas más pequeñas, pero siempre va a tener una o dos hojas, aunque maltrechas, pero verdes, no negras. ¿Sale? Ya iremos haciendo videos de cómo empiezan a invernar nuestras plantas. Ahorita todavía es muy temprano, aún no están bien definidas las invernaciones, pero lo haremos. Y la otra cosa muy importante también es el recipiente en donde tengan su Venus atrapamoscas. Y para eso quiero poner un pequeño ejemplo, por lo que denme un segundo. Bueno, volvemos a usar a nuestra pobre Venus expiatoria, nuestra conejilla de Indias. Ella me dice que me compre una Venus de plástico para mis videos, pero no, te voy a usar a ti. Bueno, esta es una Venus. Aquí traigo el ejemplo de diferentes recipientes donde suelo ver que tienen a sus Venus. ¿Cuál es el problema aquí? Un recipiente como este, vamos a llenarlo de agua. Esto es para cultivo en exterior o en una ventana, no tanto en un sistema indoor ya de
de alto desempeño, pues no aplicaría esto que voy a decir. Pero tener una Venus así en una ventana, esta agua se va a calentar. Y al calentarse me va a empezar a dañar los rizomas y eso va a ocasionar muerte de raíz y que las hojas se ennegrezcan. Esta cantidad de agua es insuficiente para una Venus atrapamoscas. Vamos a imaginar que este fuera un bote de medio litro de crema Alpura o crema Lala. Llega más arriba. Ok, según las leyes de la termodinámica, al tener el doble de agua yo requiero 4 veces más energía para aumentar su energía calórica, aumentar su temperatura. Entonces, pues una cantidad de agua así sería mucho más eficiente para una Venus que un pequeño frasquito como este. Entonces, lo ideal, si me preguntan a mí, yo dónde la tendría, sería en un recipiente grande. Porque aquí, evidentemente, al ser todavía más agua, ocuparía muchísimo más energía para calentarla. Entonces, va a tener más estabilidad térmica. Y si se fijan, si pueden acercar la cámara, el agua está casi a nivel del sustrato. Si tu sustrato es de buena calidad, a tu planta no le va a suceder nada. Ahí la tienen, con el agua hasta arriba. Todas mis Venus que yo tengo cultivadas, si se fijan, las macetas están a ras de las charolas y las charolas están al menos 2 veces a la semana llenas de agua hasta arriba. Pero eso sí, el sustrato que yo utilizo es un sustrato arenoso con muy poco peat moss y muy poca agrolita, entonces eso hace que haya muy buena oxigenación y muy buen drenaje en el sustrato. Con la mezcla 50-50 esto no es tan recomendable. Y también estamos cultivando a sol directo, lo cual hace que haya muchísima transpiración. Estas plantas están jalando agua de abajo, evaporando y sacando vapor de agua al exterior. Eso hace una circulación de aire adentro del sustrato, de microburbujas, como ya lo hemos explicado antes. Entonces, pues a mí, yo si tuviera una sola Venus, la tendría así. Lo ideal para una Venus sería estar no así, sino en un recipiente grande, quizás en una maceta así, rodeada de otras plantas que se haga un microclima. ¿Qué otras plantas? Pueden ser más Venus, puede ser alguna sarracenia, puede ser roseras, pueden ser cualquier otra planta, orquídeas o bromelias o cualquier planta que les guste tropical que soporte la humedad, le haría muy bien como compañía a la Venus. Y eso podemos verlo si nos sigue la cámara. Aquí en el pantano, a pesar de que este pantano estuvo en la oscuridad absoluta porque no lo podamos a tiempo y todas las Venus se etiolaron, ahí están. Las Venus están y están, pueden sobrevivir muy bien a unas condiciones un poco adversas, siempre y cuando haya microclima, haya condiciones. Aquí podemos ver un ejemplo de una Venus. Si bien esta Venus se etiolió por no tener suficiente luz porque las sarracenas le taparon de más, no tengo hojas negras. Y la Venus simplemente no desarrolló su color, no desarrolló su potencial, pero la Venus no está mal. Y ahorita que ya podé, esa Venus se va a recuperar en un 2x3 y en la primavera vamos a filmarla y verán que va a estar de dar envidia. Entonces, pues lo ideal para una Venus es vivir acompañada de más plantas, les gusta. No evolucionaron aisladas, evolucionaron en ecosistemas complejos. Entonces, pues pónganle o mayor cantidad de agua o compañía. Y eso hará que tu Venus esté mucho más feliz. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Víctor Manuel Ortiz Hurtado. Venus con golpe de calor, ¿qué hacer? No hay nada que hacer.
ponla en agua, ponla en las condiciones correctas, que no vuelva a tener un golpe de calor, y si va a sobrevivir y se va a poner padrísimo. Si no va a sobrevivir, pues ya no va a sobrevivir, no hay nada que hacer. No trasplante, no cambio de maceta, no ponerle nada encima, no taparla, no. Es simplemente darle las condiciones que requiere una Venus para crecer. Troji 91. ¿Cómo saber que la Dionaea muscipula está entrando en su letargo o se está muriendo? Es bien difícil diferenciarlo. La única manera de saberlo es conociendo tu planta. Si tú sabes que tu planta está en un buen cultivo y que tiene las condiciones y en el año estuvo bien, lo más seguro es 99% que está entrando en su letargo. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues vamos a empezar a ver una reducción de hojas, una pérdida de color. La planta se va como que a tender a enterrar un poco más en el sustrato. Va a dejar de producir hojas nuevas, o si las produce van a ser hojas muy pequeñas, muy chiquitas, con una trampa muy pequeña, y que en ocasiones es una trampa que no es reactiva, que no se va a cerrar. Cuando está muriendo, pues los síntomas pueden ser un poco similares, nada más que va a haber un ennegrecimiento y va a dejar de haber crecimientos apicales nuevos en el centro de la planta va a dejar de echar hojas nuevas. Si esa muerte se está dando por un daño en el rizoma, ya no hay nada que hacer. Ya hasta ahí llegó esa Venus. Entonces, si tienes la sospecha y no sabes o no estás seguro si está en letargo o está muriendo, no te queda de otra más que esperar a finales de febrero, principios de marzo y ver cómo reacciona tu planta. Si la planta en esas fechas sigue decayendo o ya no reaccionó, esa Venus ya murió. Si la planta echó una hojita nueva, ya estás del otro lado, tu planta sobrevivió y si tiene condiciones, se va a dar a todo dar. Y por último, Webemic K2. ¿Hay algún problema si el agua pasa el sustrato de mi Venus y mi Drosera, ya que el recipiente donde tengo mis macetas está más alto que mis plantas? No les va a pasar nada. Estas Venus soportarían perfectamente estar anegadas y no le va a pasar nada. Deja ver si podemos ver cómo se vería una Venus anegada. Pues vamos a intentarlo aquí. Es más, agua por encima. Este nivel de agua lo llegan a vivir las Venus en su ambiente natural, en su hábitat natural, y están evolucionadas para sobrevivirlo y a aguantarlo perfectamente bien. Incluso se ve hasta padre. Yo lo hago a veces de repente, siempre anego hasta arriba porque me encanta ver cómo se ve el agua tapando las Venus. De hecho es algo que en el pantano sí sucede eso, de que muchas Venus se quedan sumergidas. No les va a pasar nada. Siempre y cuando volvamos a lo mismo, tengan buen sol, tengan buen sustrato y tengan buena aireación. Yo puedo dejar esa Venus ahí y no le va a pasar nada, el agua va a empezar a evaporarse y va a bajar de nivel y a la Venus no le va a pasar absolutamente nada. A menos de que tengas problemas de sustrato, ahí sí puedes tener una pudrición o se te pueden anegar o apretar las raíces y hasta ahí llega la Venus. Pero en condiciones de cultivo buenas no le pasaría nada. Puede estar así perfectamente bien. La cosa es una cantidad de agua suficientemente grande para que la temperatura no aumente súbitamente. Entonces pues ya con esto hemos resuelto las preguntas que llegaron de Venus atrapamoscas de los videos pasados. Si tienen más dudas, déjenla en los comentarios, las voy a leer y a contestar todas y algunas se responderán en Vivero 64 Responde volumen 4, que saldrá el próximo, dentro de 4 semanas o 3 semanas, dependiendo de la cantidad de preguntas. El siguiente video que vamos a hacer va a ser sobre comparar sphagnums deshidratados y un poco de cómo cultivamos el sphagnum vivo, para que estén pendientes en el canal del siguiente video de sphagnum. No olviden suscribirse, dar like,
comentar y compartir. Favorece mucho al canal y nos motiva a seguir adelante. El vivero está a punto de entrar en invernación total, entonces pues se va a perder la espectacularidad de las plantas carnívoras. Ese es el precio de cultivar plantas carnívoras, 2 meses de aburrimiento. Sin embargo, se vienen 2 meses de mucho trabajo porque habrá que podar todas las sarracenias que pueden ver. Habrá que hacer la poda de todo eso. Y nomás de verlo, ¡auch! Es un trabajo sucio de vivero, pero alguien tiene que hacerlo. Bueno, los dejo porque el trabajo llama. Espero haya sido de su agrado este video. Espero sus comentarios con ansias y nos vemos en la próxima edición de Vivero 64 Responde. Hasta la próxima. Híjole, ya no me acuerdo de qué lado estabas. Lo primero que digo de no giren sus Venus y ya soy el primero que lo hace.